Una disculpa nuevamente, la verdad que ahora sí que no sé lo que esté sucediendo con el internet, no sé si Facebook me esté cortando, pero la verdad que se me ha caído dos veces la transmisión inesperadamente, no sé, la verdad, he tratado de acoplar la página con todas las reglamentaciones que dice Face, pero no sé realmente. Bueno, no vamos a ponerle mente a esas situaciones, sino que vamos a compartir un poquito aquí con ustedes. Y como les digo, no sé la verdad, desconozco el hecho de por qué se está cayendo la transmisión constantemente. Si tengo bien el internet, no lo sé. Pero bueno, vamos a continuar. Entonces yo les estaba diciendo el viernes pasado que esto de los asuntos inconclusos se ve mucho en lo que es la psicoterapia, y te vas a dar cuenta cuando un paciente, cuando una persona tiene este tipo de situaciones, estos asuntos inconcretos, perdón, incompletos, porque son personas que no saben querer, son personas que no saben amar, son personas que muchas veces van a confundir lo que es el egoísmo, el orgullo, la soberbia. Son personas también que se van a dejar manipular muy fácilmente por una pareja, por sus familiares, etcétera, etcétera. Y sobre todo lo más importante, son personas que no van a aprender a perdonar. El viernes pasado yo les estaba dando un concepto, si quieren verlo de esta manera, un poco primitivo acerca de estos asuntos inconclusos. Y los asuntos inconclusos son estas circunstancias, son estas experiencias de la vida que nosotros no pudimos cerrar en un determinado momento de nuestra vida. Cualquier tipo de experiencia que nosotros hayamos tenido. Y quiero decirle algo también, no necesariamente los asuntos inconclusos sirven para situaciones únicamente que puedan significar tragedia, sino que también este tipo de situaciones, este tipo de asuntos inconclusos va a acompañarte el resto de tu vida. Entonces, estábamos hablando que estos asuntos inconclusos pueden crearse por determinadas situaciones en la familia. Estos asuntos inconclusos pueden crearse a lo mejor por una violencia intrafamiliar que se haya creado y no tuviste la oportunidad de reclamarle, de decirle a tu papá, de decirle a tus familiares todo lo que sentías. Y el problema de estos asuntos inconclusos es que como decimos normalmente, como no te desahogaste en el momento, vienen guardando ese resentimiento, vienen guardando ese odio, vienen guardando esa baja autoestima que puede estar por muchísimo tiempo o prácticamente a lo largo de toda tu vida. Entonces yo les decía, ¿se acuerdan que yo les decía para las personas que no estuvieron con nosotros? El viernes pasado les decía, hagamos un ejercicio muy sencillo y te quieres dar cuenta de algunos asuntos inconclusos en tu vida. Y yo te decía, cierra tus ojos por un momento y luego vas a imaginar dos filas imaginarias. En la fila derecha vas a poner las personas que te quisieron mucho, las personas que fueron muy importantes en tu vida, personas que compartieron contigo. Y en la fila izquierda, siempre en nuestra imaginación, imagínate a las personas que te trataron mal. Imagínate a las personas que te hicieron un daño terrible, que te humillaron, personas que no estuvieron contigo, personas que te abandonaron, personas que no te correspondieron en el amor, personas que a lo mejor posiblemente no era su intención, a lo mejor no era su intención. Como padres de familia muchas veces uno falla en muchas situaciones, entonces no era su intención, pero el asunto inconcluso ocurrió. A lo mejor un alcoholismo, tal vez no un alcoholismo crónico, pero empezaste a descuidar a tu familia, empezaste a descuidar a tu esposa, a tus hijos, y ahí tenemos un asunto inconcluso. Entonces vas a imaginarte, te decía yo, en la parte izquierda. Y de este tipo de situaciones, de este tipo de ejercicio, normalmente el paciente empieza a recordar todos esos momentos tristes, empieza a recordar todos esos momentos difíciles y complicados en la vida que vivieron. Y llega hasta el punto, el asunto inconcluso, que tú puedes, a lo mejor, tú puedes tener un odio, un rencor hacia tu papá, hacia tu mamá,
hacia una persona que te hizo daño, de las que estaban en el lado izquierdo. Puedes a lo mejor un divorcio que no terminó de una manera, digámoslo así, un poco sana, ¿no? Y pueden pasar los años, pueden pasar 2, 5, 10 años y todavía sientes el mismo dolor, como si la situación que fue causada el día anterior, fue causada el día de ayer. Y esas palabras que te dijeron, esas palabras hirientes, siempre las vas a escuchar y van a resonar en tu mente constantemente. Entonces, cuando estás ante la presencia de este tipo de situaciones es cuando tienes asuntos inconclusos, cuando no puedes confiar en las personas. La desconfianza, no puedes confiar en las personas, es un asunto inconcluso. Tengo que apoyarme un poquito de la computadora que tengo por aquí. Tengo tras cámaras, tengo escenificado una computadora porque no sé si a ustedes les ha pasado, a mí, a mi familia, a mi esposa, y a mí, nos dio el COVID 2 veces y realmente que las consecuencias del COVID son terribles. Hay veces me pasa en la universidad, yo estoy dando clases y de repente me quedo que estaba diciendo, pero en lapsos de segundo. Entonces, las consecuencias para las personas que hemos sufrido el COVID, las consecuencias son terribles y hay veces se me olvidan las cosas. Entonces, por aquí tengo una computadora que estoy viendo un poco acerca de los temas, porque sí. Entonces, importante, ahorita que está la vacunación, hay que vacunarse, hay que procurar estar bien, sobre todo para estos momentos que las familias nos necesitan. Entonces, vamos a continuar. Yo les decía entonces que estos asuntos inconclusos se van a originar también de algo que se llaman introyectos. Ustedes se acuerdan, introyectos. Los introyectos son las creencias que papá, mamá, las figuras religiosas, la sociedad, la cultura nos vienen integrando. Esos son los introyectos. Y te vienes creyendo una serie de situaciones y son esa serie de situaciones las que no te permiten cerrar esos asuntos inconclusos. Ese tipo de situaciones no te permite crear, no te permite cerrar todas las situaciones que tienes. ¿Por qué? Porque eso no te permite tener paz. Voy a poner un ejemplo de lo que estoy diciendo. Si a ti te enseñaron de que, por ejemplo, a lo mejor te dijeron nunca debes de fallar, o te dijeron, por ejemplo, si te casas es para toda la vida, es para siempre, y mamá y papá te vinieron haciendo una persona de bien, mamá y papá te vinieron acoplando, ¿no? A cómo era a lo mejor su religión, a cómo era a lo mejor las costumbres de su familia. Y resulta que cuando te casaste no funcionaron las cosas y te divorciaste. ¿Qué sucede con una persona que tiene grandes introyectos y la mamá o el papá le dijeron, si te vas de la casa aquí no vuelves? Porque el matrimonio es por siempre y para siempre. Entonces, cuando existen ese tipo de introyectos, vas a tener personas que sufren mucho. Vas a tener personas que viven una doble vida. Vas a tener personas que se descuidan de la esposa, se descuidan del esposo. Vas a tener familias que no quieren, que no aman a sus hijos. ¿Por qué? Porque viven bajo un introyecto cotidianamente. Yo tengo que estar aquí para siempre, yo tengo que aguantar a esta persona para siempre, tengo que aguantar infidelidades, tengo que aguantar humillaciones, tengo que aguantar golpes, maltratos, una serie de situaciones en las cuales se pueden enfrentar. Entonces, este asunto de los asuntos inconclusos, estas situaciones que se van a dar en la vida son bastante complicadas y se tienen que tratar. Se deben de tratar porque si nosotros queremos ser felices en la vida, no podemos vivir de los introyectos. Hay un determinado momento en nuestra vida que nosotros tenemos un antes y nosotros debemos de tener un después. Ahora, usted también se puede preguntar, muchas veces sucede que en la psicoterapia a los pacientes dicen, la vida está tan hecha a pedazos que no saben por dónde empezar. El paciente te dice, no sé por dónde empezar. Y yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando estaba dando la clase del cuatripasado de psicoterapia, les estaba explicando, hay un método muy bueno y muy importante en el cual
a nosotros como psicoterapeutas y al paciente le podemos ayudar a saber realmente qué es lo que quiere, porque el paciente puede venir, el paciente viene a consulta y el paciente no es que no sepa por dónde empezar, su vida está tan hecha a pedazos que no sabe qué ofrecerte primero para que tú le ayudes. Entonces hay una técnica muy bonita, una técnica que yo la enseño a mis alumnos y le digo a los pacientes también. Se llama la pregunta milagro. Y esto te puede ayudar a ti si te sientes en este momento que tu vida está hecha a pedazos, que tu vida ahorita es un desastre, que no sabes realmente qué es lo que quieres o por dónde empezar. Te voy a hacer una pregunta y vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio de la pregunta milagro dice así. Yo le digo a los pacientes, vamos a suponer que esta noche, mientras te vas a acostar, tú te acuestas y te duermes. Esta noche. Pero de repente ocurre un milagro. Y ese milagro va a acontecer de que mientras tú duermes, todas, pero absolutamente todos tus problemas, los problemas que tengas, todos los problemas se van a resolver de milagro. Así, ram plan, de milagro. ¿Sí? Mientras tú duermes, todos, pero todos tus problemas se van a resolver. Al día siguiente que tú te despiertas, pues obvio que no te vas a dar cuenta porque los milagros ocurrieron durante la noche mientras estabas dormido. Pero al día siguiente que tú te despiertes, vas a empezar a darte cuenta que muchas cosas han cambiado. ¿Qué han cambiado en tu vida? ¿Me podrías decir? Entonces allí es donde el paciente dice, se queda pensando y el paciente dice, lo primero que yo vería el cambio es que mi depresión ya no tendría depresión. Otro paciente pudiese decir, por fin tengo el valor de enfrentarme a mi abusador, a mi esposo o a mi esposa, o por fin puedo dejar de hacer esto, o X circunstancia, o por ejemplo los temores que embargan mi vida, las situaciones que embargan mi vida. Entonces, esta pregunta milagro te va a permitir saber qué es lo que quieres. ¿Sí? Esta pregunta milagro te va a saber decir realmente qué es lo primero que están necesitando en su vida, en tu vida, una atención, por decirlo de esta manera, una atención inmediata. Entonces, tanto para nosotros psicoterapeutas nos ayuda. ¿Por qué nos ayuda? Porque a través de que nosotros escuchamos al paciente, entonces nosotros creamos nuestro objetivo de trabajo, ¿sí? Entonces yo ya sé cuáles son los objetivos que necesita mi paciente y el paciente ya sabe específicamente cuáles son las áreas de la vida que están necesitando la ayuda, ¿sí? Porque cuando tú dices, o sea, te despiertas en la mañana y te dices, aquí pasó algo, ya no tengo depresión, entonces es una cosa que ocurrió de milagro. Ya no tengo ansiedad. Ya soy feliz. Quiero irme de esta casa o quiero cambiar de trabajo. O quiero dejar de fumar o quiero dejar droga. O quiero, ¿sí me explico? ¿Por qué? Porque esta pregunta, esta técnica de la pregunta milagro te va a ayudar a ver qué es lo que hay en tu vida. Entonces, claro, por supuesto, compartimos mucho más, pero eso fue prácticamente lo que nosotros estuvimos compartiendo la semana pasada. Ahora, esto va a ser muy importante. ¿Por qué va a ser muy importante este asunto de los introyectos? Va a ser muy importante también este asunto de la gestal incompleta, porque esto va a dar origen cuando tienes una gestal incompleta. Esto va a dar origen a que el cuerpo empiece a sufrir. Esto va a dar origen a esas alergias incurables. Esto va a dar origen a estos dolores de rodilla. Esto va a dar origen, también estoy leyendo, sí, claro, es muy importante la pregunta milagro y los introyectos. Esto va a dar origen también al problema del colon irritable que muchas veces nosotros tenemos. Esto va a dar origen a muchas circunstancias, pero hoy me quiero enfocar el día de hoy, como les estaba diciendo, vamos a hablar un poquito acerca del cáncer y la relación que tiene el cáncer y los problemas coronarios que tienen con estos asuntos inconclusos. Estábamos diciendo entonces que si yo tengo un asunto inconcluso, voy a ser una persona tensa.
Voy a ser una persona que va a recapitular ese evento constantemente. Cuando mi esposa o cuando mi esposo o cuando mi jefe me humille, voy a volver a recordar ese episodio en el cual mi papá me abandonó y me siento desprotegido. Entonces, como yo no pude satisfacer ese deseo de que mi papá me protegiera, de que mi papá estuviera conmigo para cuidarme, que mi papá estuviera conmigo para protegerme. Yo soy un niño desprotegido. Yo soy un niño muchas veces rebelde. Yo soy un niño que tiene serios problemas con la autoridad. Yo soy un niño que muchas veces no va a saber cómo responder a determinadas situaciones. Ese evento traumático, que es una gestal inconclusa, que es un asunto inconcluso, se va a repetir cotidianamente en mi vida. Yo voy a responder de la misma manera a como respondí de niño. Mi niño interno va a responder en todos los momentos de mi vida. Entonces, cuando mi jefe me habla de la manera que no debería, porque ya está pasando el límite y uno dice, pues esto ya no es de relación laboral, esto es explotación o ya me está insultando, que pues, no se debe, o cuando mi esposa, mi esposo o un vecino ya me están insultando, yo me vuelvo a cerrar como niño. Entonces todo el mundo empieza a humillarme porque yo no tengo esa capacidad de responder, porque todavía el niño interno, ese niño que está preocupado, ese niño que su papá lo abandonó, ese niño que vive con introyectos que a lo mejor su familia le pudo haber dicho, no tienes que responder a un adulto nunca. Ese niño siempre va a salir. Y entonces soy una persona que todo el mundo va a pasar encima de mí. Soy una persona que todo el mundo me va a lastimar. Van a decir absolutamente lo que quieran de mí y yo no voy a responder. Entonces por eso se vienen los abusos emocionales o los abusos sexuales, abusos de todo tipo, inclusive abusos laborales. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para sanar? Psicoterapia. Tenemos que sanar ese niño interno a través de las distintas técnicas que nosotros tenemos. Tenemos que sanar ese niño interno. Tenemos que hacer que la persona vuelva a vivir ese momento en el aquí y en el ahora. Porque la gestal es el aquí y el ahora. Para que el paciente pueda enfrentar a la situación. No es hipnosis, ¿sí? Entonces regresamos al paciente al aquí y al ahora para que el paciente pueda reclamarle a su papá, pueda decirle todo lo que nunca le dijo. Y hacemos que se vuelva a revivir ese momento crudo, ese momento difícil, y entonces es allí cuando la persona aprende a sanar, es cuando la persona aprende, ese niño que ha sufrido durante toda su vida, por fin va a descansar en paz, por fin obtiene herramientas y empieza a vivir esa persona adulta que todos nosotros quisiéramos tener en todo momento. Ahora, cuando nosotros estamos sufriendo de esta manera, somos personas que nos hemos reprimido muchísimo, ¿verdad? A través del tiempo nos enseñaron que nosotros era necesario reprimirnos, era necesario que nosotros no contestáramos a las situaciones de mi vida. ¿Qué va a pasar? Bueno, recuerden, esa gestal, yo les decía el otro día, ¿verdad? Creo que por aquí me dicen que tengo, no sé por qué, se da, aquí cuando uno transmite en vivo, se da el reflejo de espejo que se le llama, entonces salen las letras al revés. Bueno, entonces, pero ustedes ya saben lo que les estoy tratando de decir. Eso todavía no lo he podido superar, no lo he podido ver en Face cómo hacer para que no se transmita por medio de espejo. Entonces, pero pronto voy a seguir con estos pequeños cursos. En esta semana me dediqué a ver unas técnicas para mejorar un poco la situación. Sí, a ver, dice, el síntoma de la enfermedad es la oportunidad para sanar. Ya voy a eso, Mirna, ya voy a eso. Entonces, este asunto incompleto que nosotros tenemos aquí es energía. Es una energía que no ha llegado a su fin. Es una energía que salió de mi cerebro, salió de sus emociones, pero esa energía no llegó a su meta. Vamos a suponer un ejemplo. Vamos a suponer que tu tío, usted quedaba a cargo de su tío, porque mamá y papá salían a trabajar y su tío lo golpeaba. ¿Sí? Tu tío lo golpeaba y a usted no le permitían, por introyectos le decían, usted no tiene que responderle a las personas mayores. O sea, cuando tu tío te golpeaba a escondida,
Usted quería defenderse, pero esa energía de la autodefensa nunca llegó a su meta. Entonces esa energía empieza a acumularse en el cuerpo, empieza a acumularse en el cuerpo. Y es cuando suceden todas las enfermedades que nosotros padecemos. ¿Por qué? Porque comprendan una cosa. Las enfermedades son el grito de auxilio que el cuerpo está pidiendo cuando el cuerpo dice, yo estoy mal, esta persona está mal. Entonces cuando nosotros tenemos estas enfermedades, por ejemplo el cáncer, de que es lo que vamos a hablar ahorita, es cuando el cuerpo a través de muchísimos años se ha venido reprimiendo tanto, tanto, tanto y llega un momento que explota. Entonces yo esta noche les quiero compartir algunos experimentos, sobre todo algunos estudios que se hicieron, por ejemplo, en las universidades Johns Hopkins, la Escuela de Medicina de Johns Hopkins, de la Universidad de Estados Unidos, etcétera, sobre estas situaciones de cáncer. Y les quiero decir algo importante. Miren, también yo les comparto, tengo algunos estudiantes, les agradezco que están conmigo. Espero que si me toca psicoterapia con ustedes poder hablar más detenidamente de esto. Pero yo siempre les digo a mis estudiantes, es un grave error que muchas personas, muchos psicoterapeutas hacen o cometen, y es que no ven al ser humano de una forma holística integralmente. Y que ver al ser humano de una forma holística integralmente es verlo de una manera física, es verlo de una manera mental, pero sobre todo es verlo de una manera espiritual, porque nosotros somos una unidad concreta, ¿sí? Entonces nosotros tenemos rasgos psicológicos, como les voy a mostrar ahorita. Los pacientes con cáncer tienen rasgos psicológicos específicos, donde puedes ver directamente cómo los introyectos le han producido el cáncer, cómo los asuntos inconclusos le han producido el cáncer, por supuesto que sí. Entonces, ¿cómo empezó toda esta situación? Toda esta situación. Tenemos siglos de ver, estudiar a la persona. Tenemos muchísimo tiempo. Ya, por ejemplo, en el año 140 de nuestra era cristiana, este famoso médico galeno ya había dicho de que el origen de las enfermedades estaba en las situaciones mentales que enfrentaba el hombre. Entonces el cuerpo va a gritar, el cuerpo va a expresar, el cuerpo va a hablar todas las situaciones que te estás reprimiendo. Esta palabra va a ser muy importante. Represión. Nosotros nos estamos reprimiendo. Y posteriormente después continuaron muchos avances. Aquí les quiero hablar de un matrimonio, permítanme porque me están pidiendo entrada, no sé, okay. Listo, a ver otro, aquí está, listo. Ok, listo. Entonces, les estaba diciendo de que hubo un matrimonio en Estados Unidos que fue, por decirlo de esta manera, fue la vanguardia de este tipo de experimentos, fue la vanguardia de estos estudios que se realizaron de la relación que tienen los asuntos inconclusos, de estas gestales inconclusas y de la relación sobre todo que tienen los introyectos. Ahora, voy a hablarles un poquito del matrimonio Thompson. ¿Por qué? Porque ellos descubrieron una cosa bien importante. Miren, este matrimonio se dio cuenta de una cosa, sobre todo el doctor Thompson se dio cuenta de una cosa muy importante y se hizo una pregunta. Miren cómo empezó el estudio. Era radiólogo y él empieza el estudio diciendo, a ver, dice, ¿por qué si es el mismo diagnóstico hay personas que logran curarse del cáncer y otras no? ¿Por qué? Esa fue la primera pregunta que él se hizo. ¿Por qué? Porque hay personas, inclusive va a decir el doctor, hay personas que se van a deteriorar mucho más rápido una que otra. Y no estoy hablando del suceso traumático, del evento, ¿verdad? Del shock, del impacto, cuando el doctor te dice, pues tienes una determinada enfermedad. No, sino que él se estaba haciendo esa pregunta una vez que ha pasado todo este suceso. ¿Por qué hay pacientes que se curan y es el mismo diagnóstico? ¿Por qué hay pacientes que se curan y otros pacientes no? Entonces,
eso le ayudó, eso le reavivó a él el poder investigar sobre todos sobre estos temas. Entonces, Simonton empezó a darse cuenta de una cosa muy importante que Simonton descubrió fue el gran y profundo deseo que los pacientes se curaban, los pacientes tenían gran y profundo deseo por seguir viviendo. Lo segundo que descubrió fue la actitud hacia la enfermedad. Otra cosa muy importante, la actitud que uno tiene de la enfermedad. Otra cosa muy importante que él empezó a darse cuenta, el poder de la mente. Porque de aquí nace esta tesis y empieza a decir que todavía no se ha descubierto cómo nuestros pensamientos son capaces de producir cáncer y cómo nuestros mismos pensamientos son capaces de curarnos. Ese es el tema central de toda esta situación. Entonces, la doctora Thomas, la doctora Sylvie Thomas del Instituto John Hopkins, estoy leyendo, sí, porque tampoco no me sé todo de memoria, como les digo, ahora necesito ayuda visual. Esta doctora, ¿qué fue lo que hizo? Van a ver qué interesante. Publicó un informe sobre el estudio de factores psicológicos. A ver, ¿qué dice? Publicó un informe sobre factores de predicción de 5 estados mentales. Y esta doctora, la doctora Thomas, se centró en las características psicológicas de personas que se le hace un diagnóstico, pero sobre todo antes. ¿Qué te quiero dar a entender con esto? Ok, vamos a suponer. Hoy viernes te dan el diagnóstico de cáncer, ¿sí? Pero el estudio no empezó hoy viernes, el estudio empezó antes. Lo que la doctora quería saber es qué factores de personalidad predisponen al cáncer. ¿Qué tipo de personalidades se predisponen al cáncer? Entonces, la doctora encontró, y ojo con esto, la doctora encontró que las personas que más se predisponen a sufrir cáncer eran, uno, las personas que responden a fuertes tensiones con un sentimiento de desesperanza. Esa es una característica que había encontrado de todos los pacientes con cáncer. Las personas que responden a fuertes tensiones con un sentimiento de desesperanza. ¿Qué significa la desesperanza? En psiquiatría hay acápites muy buenos, libros muy buenos sobre algo que se llama la desesperanza aprendida. La desesperanza aprendida es cuando a nosotros nos enseñan este tipo de pensamientos. Naciste pobre y vas a ser pobre para siempre. Si te quedas en una empresa, aunque ganes lo que ganes, lo mínimo, pero te quedas allí como la tortuga, te escondes en tu caparazón y aunque te estén humillando, aunque ya llevas 10 años y no hay aumento de salario, ahí quedaste porque eres pobre, porque no estudiaste. La desesperanza aprendida es cuando te dicen, tienes que aguantar, todos los hombres son iguales, tienes que aguantar, porque ellos son así. Esa es una desesperanza aprendida. Desesperanza aprendida es cuando la persona dice, yo quisiera estudiar, pero yo sé que yo nací para madre de familia o para padre de familia. Entonces, desesperanza aprendida es cuando nosotros transmitimos de generación a generación un pensamiento muy raquítico, un pensamiento muy mínimo. ¿Sí me explico? Que no hay esperanza en la vida. Mis limitaciones, mis fuerzas, absolutamente, pues yo todo lo tengo predestinado, hay una predestinación y realmente que yo no hay sueños, no hay esperanza. Este tipo de personas, las tensiones de la vida, independientemente del problema que sea, son personas que se van a refugiar en el alcohol, son personas que se van a aislar completamente de las demás personas, son personas que van a llorar muchísimo, llorar muchísimo, y son personas que sobre todo ya se dan por vencidas. Entonces, esta fue la primera característica que la doctora Thomas encontró de los pacientes que estudió con cáncer. La primera característica. La segunda característica que encontró de la predisposición al cáncer es personas que reprimen las emociones o le dan salida de una manera perjudicial.
Entonces aquí vuelven los asuntos inconclusos, ¿sí? Reprimes las emociones, no dices absolutamente nada, te quedas con las emociones adentro, aunque te estés muriendo del coraje, aunque haya sucedido alguna situación, descubriste una infidelidad o a lo mejor está ocurriendo un abuso sexual, etcétera, 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 y no puedes decir las cosas. Reprime las emociones. Este tipo de personas va a ser muy común y este tipo de personas tienen personalidades anancásticas. ¿Qué significa personalidades anancásticas? Todo el mundo decide por él, menos él. Son personas que no toman decisiones. Son personas que le van a huir a enfrentarse a los problemas, a las situaciones de la vida. Y no estoy diciendo que tenemos que ser agresivos, ¿no? Nosotros de alguna u otra manera tenemos que tener un cierto grado de hostilidad, o sea, tenemos que aprender a defendernos. Pero una cosa es la violencia y otra cosa es la agresividad. Desde este punto de vista, ¿sí me explico? Una cosa es la violencia y otra cosa es agresividad. Hay veces que nosotros tenemos que ser violentos hasta con nosotros mismos, violencia en el buen sentido de la palabra, que tenemos que impulsarnos, darnos ánimo, vamos, adelante, tenemos que hacer las cosas. Pero la agresividad, por supuesto, es cuando ya vas y golpeas a otra persona o haces determinada situación. Bueno, entonces, esa es la segunda característica que encontró la doctora. Ya tenemos entonces, es una persona que no responde a las tensiones de la vida o que responde de una manera muy tensa y con sentimientos de desesperanza. Es una persona que va a estar siempre enferma. Lo segundo, reprimir tus emociones, darle salida de manera perjudicial. ¿Qué significa darle salida de manera perjudicial? Bueno, te refugias en el alcohol, te vas a refugiar en las drogas, te vas de la casa, caes en depresiones, empiezas a cortarte los pulsos, empiezas a cortarte las piernas, etcétera, etcétera, etcétera. Puedes refugiarte en la comida, por eso muchas veces la obesidad mórbida, te empiezas a refugiar en una serie de situaciones que esa es la manera, el escape para que las emociones puedan salir. Y número tres, otra característica que encontró la doctora Thomas sobre esta situación es que las personas son conscientes de una comunicación o de una falta de comunicación con el padre, con la madre o con ambos. Sí, así como lo está escuchando. Son personas que son conscientes que la comunicación con su papá, la comunicación con su mamá o la comunicación con ambos no fue lo mejor. Hubo una falta de comunicación. Y esto naturalmente vuelve a llamarte a asuntos inconclusos, vuelve a llamarte a introyectos. Entonces, no creamos que nosotros vamos a encontrar personas que sufren el cáncer porque estuvieron en Chernobyl, porque trabajaron en una planta radiactiva durante 10 años, 15 años. No necesariamente. Estamos hablando de personas normales como usted y como yo, que tuvieron situaciones difíciles en la vida y que nunca aprendieron a externarla, que nunca aprendieron a decir las cosas o a cómo decirle las cosas. Siempre se fueron reprimiendo, reprimiendo. Y esa energía que necesitaba salir no salió, se quedó en el cuerpo, se quedó en el colon, se quedó en la garganta, se quedó en los pechos. ¿Por qué? Porque esta doctora, la doctora Thomas y otros estudios, hay muchísimos estudios. Y bueno, como yo les estaba diciendo, no se trata que voy a dar una clase aquí, pero está íntimamente, este tipo de situaciones está íntimamente relacionado con el cáncer de mamas. No se crean que solamente yo estoy hablando acerca del cáncer de esófago, cáncer de estómago, cáncer de etcétera, etcétera. También está asociado íntimamente con el cáncer de garganta. Pero aquí hay una diferencia. La misma doctora Thomas tocó un tema muy importante y estudió a más de 100 mujeres que tenían cáncer de mama en etapa terminal. Y se dio cuenta de un asunto muy importante. ¿Quiénes eran las mujeres que sobrevivían al cáncer de mamas? Aquellas que tenían un espíritu combativo. Mujeres que no se dejaban en la vida. Mujeres que respondían. Como decimos, ¿no? La mujer luchona. La mujer con espíritu combativo, en comparación, por supuesto,
a la mujer que se siente desesperanzada. Entonces, nosotros podemos darnos cuenta de que definitivamente la actitud, como nosotros enfrentamos las situaciones de la vida, van a marcar la diferencia de todas nuestras enfermedades o de la mayoría de enfermedades que nosotros sufrimos. Posteriormente, hay un psicólogo yugoslavo, Ronald Grossar Matiset, y este hizo un estudio bastante interesante sobre también el estudio de las personas que son propensas a sufrir la enfermedad del cáncer, ¿sí? Y clasificó a las personas con tendencia a sufrir cáncer, las clasificó como personas desesperanzadas. También vuelve a salir la desesperanza como personas reprimidas. Para los que me están viendo, para los que me están escuchando y para los que van a ver este video posteriormente. En todos o en la mayoría de los estudios psico-oncológicos que se han hecho, vas a encontrar que las personas que sufren cáncer son personas que no tienen objetivo en la vida, son personas que no tienen ningún tipo de esperanza y sobre todo lo más importante, son personas altamente reprimidas, personas que se van a reprimir absolutamente todo. Entonces, todos estos estudios, lo que nos van a decir es muy importante. Tenemos que curar los introyectos, tenemos que sanar los introyectos. Naturalmente que existen técnicas, todo este tipo de doctores que estudiaron estos pacientes implementaron determinadas técnicas. El, el, el grupo de doctores que les estaba diciendo, los doctores Simonton, que son esposos, fundaron el Centro Simonton de Cáncer y hay testimonios, muchos testimonios de personas que lograron la cura del cáncer a través de la quimioterapia y otros que lograron, otros que lograron el vencer el cáncer sin la radiación, únicamente hablándole directamente a esta célula. Ahora, ¿cómo hacían cómo hacían este tipo de ejercicio? Hoy yo les quiero enseñar un ejercicio que ustedes pueden realizar. Normalmente yo con mis pacientes lo hago, sobre todo los pacientes que sufren depresión, los pacientes que sufren ansiedad, pacientes que la mayoría tienen asuntos inconclusos en la vida, y es un ejercicio de la relajación, no es el ejercicio común de la relajación, la técnica de relajación de Jacobson, sino que es un ejercicio que va mucho más allá sobre mentalidad y representación. Y lo que nosotros hacemos aquí en psicoterapia es, lo primero que hacemos es la inducción, empezar a inducir al paciente, que el paciente cierre sus ojos, el paciente se relaje, y esto tú lo puedes hacer en casa. Buscas un lugar muy tranquilo, un lugar, si quieres puedes poner música de fondo, si tú quieres no lo puedes hacer, y empiezas una relajación progresiva, de tal manera de que la respiración va a ser un punto muy importante. Empiezas a respirar y luego exhalar. Respirar y luego exhalar. Posteriormente que empiezas a respirar y empiezas a exhalar, ¿sí? Empiezas a respirar, empiezas a exhalar, empiezas a sentir cada una de las partes de tu cuerpo, tu cabeza, tus ojos, te vuelves consciente de tu nariz, de tu boca, te vuelves consciente de tus hombros. Suelta tus hombros, háblale a tus hombros, háblale a tus manos. Si están tensas tus manos, suelta tus manos, tus pies, etcétera, etcétera. Sí, etcétera, etcétera. El ejercicio continúa. Una vez que yo me he cerciorado de que el paciente está en meditación, esto es algo muy importante que encontraron los doctores Simonton, y por eso yo lo estoy dejando al final. Nosotros tenemos unas ondas de energía en nuestro cerebro. Si tú te pones, realizas un electroencefalograma, permítanme un momentito porque estoy transmitiendo
desde el teléfono y voy a conectar el teléfono porque ya me dice batería baja y no van a querer que nos quedemos a media, ¿no? Entonces, permítanme un momentito. Un momentito. A ver. Listo. Ahí está. Listo. Entonces, ¿qué encontraron, ¿qué encontraron los doctores Simonton? Los doctores Simonton encontraron lo siguiente. Nosotros tenemos estas células buenas empiezan a regenerarse completamente y las células malas empiezan a morir. Y luego se invita al paciente y se invita a decirle de que ver cómo los glóbulos blancos empiezan a limpiar todo el organismo. Y ya los estudios dicen que si nosotros realizamos este tipo de terapia, los glóbulos blancos por defecto empiezan a multiplicarse en nosotros, en nuestro cuerpo. De tal manera que todos estos estudios científicos, ¿sí? No son chapucería. No es que nosotros estamos mitificando o no es que nosotros vamos a venir como chamanes y vamos a decir un montón de cosas. No se trata, no se trata de eso. No se trata de eso. Se trata de estudios científicos altamente comprobados y es cuando los pacientes empiezan a ver una solución en su vida. Ahora, un consejo que yo le doy también a las personas que por ejemplo, me preguntan cómo trabajar con este tipo de personas con cáncer. Miren, al inicio las personas pueden caer en mecanismos de defensa, ¿sí? De negación, porque hay un shock. Cuando la persona recibe la noticia, hay negación y la persona se puede esconder en ser positiva. Y eso hay que tener bastante cuidado, porque está en negación, no es que está siendo positiva. Cuando la persona le dice, lo lamento mucho, usted tiene cáncer, entonces la persona empieza a decir, no, yo no tengo cáncer, yo estoy sana y pueden decir, estoy sana en el nombre de Dios, yo estoy sana. Eso se le llama mecanismo de negación. Y cuando la persona está en mecanismo de negación, no va a responder ni a la quimioterapia ni a la psicoterapia. Es necesario que el paciente aproximadamente de 3 a 6 meses puede pasar este mecanismo de negación para que el paciente empiece a hacer una pregunta muy importante. ¿Qué puedo hacer para recuperar? Cuando el paciente hace esa pregunta, ¿qué puedo hacer para recuperarme? Es cuando el paciente es consciente que tiene una enfermedad. Y a partir de ese momento que ha vencido, que ha superado el mecanismo de negación, es cuando empieza el cuerpo a responder a la psicoterapia, empieza el cuerpo a responder a la quimioterapia. Lleva tiempo, lleva tiempo. Nosotros no podemos obligar a un paciente a decirle, es que el profesor Michael me estaba diciendo y te vamos a buscar ayuda. Si el paciente está en negación, el paciente, por más que nosotros le querramos ayudar, el paciente no va a responder. ¿Sí? No va a responder. Tiene que llegar ese momento, tiene que llegar esa situación de vida en el cual el paciente pueda hacer la pregunta, ¿qué tengo que hacer para recuperarme? ¿Qué tengo que hacer para sanar? Entonces, cuando nosotros mejoramos la calidad de vida del paciente, cuando el paciente empieza a ver la enfermedad que tiene desde otro punto de vista, cuando el paciente empieza a mejorar su actitud, cuando nosotros le ayudamos, porque esto no solamente es decir, le vamos a ayudar al paciente a cambiar la voluntad y le vamos a ayudar al paciente a cambiar ese genio que tiene, no solamente eso. Tienes que ayudar al paciente con cáncer a sanar esos asuntos introyectos, sino cómo el paciente que tiene cáncer con asuntos introyectos va a dejar de odiar. Sí, así. Pacientes que no pueden perdonar, pacientes que están en agonía y no perdonan, pacientes altamente rencorosos. Por eso el cáncer se lo lleva más rápido.
porque el rencor no lo deja. Hay energía acumulada y el cáncer cuando el paciente es rencoroso, cuando el paciente camina de mal genio, cuando el paciente dice esto se acabó y ahora les voy a hacer la vida imposible, el cáncer se está dando un festín en el cuerpo del paciente. Pero cuando el paciente cambia la perspectiva de la vida, porque yo recuerdo cuando estaba trabajando un saludo para si tengo algún estudiante o algún compañero de trabajo de la UCN en Nicaragua, que llegó el director de oncología del hospital alemán, no recuerdo el nombre, allá en Nicaragua, y decía algo interesante. Muchas veces dice las personas cuando les dicen cáncer, pues nosotros tenemos el mito de cáncer igual a muerte, y no necesariamente el cáncer es igual a muerte. Entonces, cuando se dan este tipo de diagnósticos es cuando el cuerpo te está gritando y te dice, ponte atención, que yo estoy sufriendo por las cosas que no has dicho, por las cosas que no reclamas, porque no has perdonado o porque a lo mejor no has podido. La garganta, el cáncer de esófago, de garganta, nunca pudiste gritar y decirle las cosas a las personas. ¿Sí me explico? Entonces se tiene que trabajar los introyectos y los asuntos inconclusos con los pacientes con cáncer. Y así el paciente va a empezar a sentir una mejoría profunda. No lo digo yo, lo dicen todos los estudios. Lo dicen todos los estudios. Entonces, muy importante, muy importante que cambiemos la perspectiva de la vida. Hay que cambiar la perspectiva de la vida. Sí, tuvimos una infancia de la patada, etcétera. Pero si trabajamos con psicoterapia gestal en el aquí y en el ahora, es mi momento, es mi oportunidad de reconciliarme con mi vida, de trabajar y vamos a ver las respuestas. Se los digo personalmente, yo lo he aplicado. Te mejora el colon, te mejora la digestión, te mejora tu sistema inmunológico. Cuando empiezas a cerrar asuntos inconclusos, cuando haces el ejercicio que te dije, pones las personas que te trataron bien a la derecha, pones a las personas que te trataron mal a la izquierda, empiezas a recordar todas las situaciones malas, empiezan a surgir asuntos inconclusos, empiezan a surgir introyectos porque tú empiezas a decir, ¿por qué no me defendí? Porque me enseñaron de que yo no debía responder a tal cosa y tal cosa. Y te vas a ese asunto inconcluso y hacemos la técnica de la silla vacía, figura a fondo, y empiezas a desahogarte. En el aquí y en el ahora volvemos a revivir esa situación difícil. Cuando tu papá golpeaba a tu mamá y quisiste defenderla, allí la volvemos a recrear y volvemos a hacer, pero con el objetivo ¿cuál? De que tú respondas, de que esa energía salga y empiezas a experimentar que tu cuerpo te lo va a agradecer. Tu cuerpo eres tú. Date una oportunidad. Pudiésemos pasar hablando hora y hora y hora y a lo mejor esto se puede dar mejor en clase como sea. Pero la conclusión de todo esto, ya para ir finalizando, la conclusión de todo esto es, no esperes el mañana, busca ayuda. Tengo, no sé de dónde están, gente de Nicaragua, gente de, saludos Dino de España, gente de Iowa. Ingrid, ¿dónde está Iowa, verdad? En Iowa, creo que es Estados Unidos. Ingrid Cuadra, de acá de México, de todos lados. Busca ayuda. Ese niño interno no puede seguir sufriendo. Tienes que buscar ayuda, tienes que experimentar la felicidad en la vida. Tienes que buscar ayuda. Ah, también mi hermana, mi cuñado, saludos a Ohio, perdón. Mi prima Ingrid, Ohio, mi hermana, mi cuñado, saludos, desde Costa Rica. Entonces, tienes que buscar ayuda. El que tú tengas un trauma, sí, no importa. Busca ayuda, cierra ciclos. Si tienes un divorcio que no pudiste concluirlo bien, busca ayuda. Cierra ese ciclo. Ya no sigas odiando al papá o a la mamá de tus hijos.
Si tu papá te abandonó, tu mamá te abandonó, cierra ese ciclo. Si ocurrió una violación, cierra ese ciclo. Tienes que buscar ayuda. Porque la persona temerosa, la persona que no responde, la persona que siempre está sufriendo, la persona que siempre, ¿no? Constantemente, cada mes estrena una nueva enfermedad y tiene operaciones y operaciones. Hay asuntos inconclusos altamente profundos y dañinos que están afectando el ser de la persona. Hay que trabajar asuntos inconclusos. Hay que trabajar en proyectos para que no caigamos dentro de esta estadística. Fíjense que esto es interesante y ya voy a finalizar con esto. El doctor, este doctor yugoslavo, perdón, Matisek, llegó a un punto en poder determinar de qué iban a morir las personas, solo con el hecho de verle su personalidad. Por eso es que muchas veces los psicólogos dicen, me estás, como es que dice la gente, me estás psicologiando o me estás psicoanalizando. Que uno ya cuando ve el carácter de la persona, uno ya cuando ve determinadas dimensiones de la persona, uno ya cuando ve las manifestaciones del carácter de la persona, uno ya sabe más o menos qué es lo que tiene. Entonces tenemos que tratar, debemos de tratar. Bien, no sé si tienen por acá por el chat alguna pregunta, si no lo dejamos para ahí, aprovecho. A ver, dice aquí. A ver, Mirna es una alumna. Leí que el síntoma o la enfermedad es la oportunidad para sanar, por supuesto, por supuesto. El síntoma te está diciendo que hay algo. Lo que pasa es que nosotros no nos ponemos a pensar que las situaciones de hace 40 años, 30 años, son las que te están afectando. Porque caminamos en mecanismos de defensa, de negación. ¿Sí me explico? Entonces, esta es una oportunidad. Y no importa la edad que tengas, siempre puedes buscar ayuda, que es lo más importante. ¿Sí? Bueno, saludos entonces para las personas que estuvieron acompañándome en este en vivo. Se trata igual en niño el cáncer, se trata de la misma manera. Se trata de la misma manera. Miren, recuerden una cosa muy importante. Aquí tendríamos que entrar a lo que es psicoanálisis. Y la gente cree que el niño en el vientre no siente. Y los trastornos límite de personalidad, muchos trastornos límites de personalidad empiezan desde el vientre. Cuando la mamá no acepta al niño, que estuvo a punto de ejecutarlo, estuvo a punto de matarlo, estuvo a punto de cometer eh, un aborto, el niño se siente defraudado. El niño desde el vientre sabe que no es querido. Y ese es uno de los motivos por los cuales los niños ya vienen predispuestos al trastorno límite de la personalidad. Entonces tenemos que ver, para las personas, para los estudiantes que me están viendo, tenemos que ver el historial clínico de la persona, naturalmente. Pero aquí nosotros, como Jimmy está diciendo por acá, el poder de la mente. Somos nosotros los que nos producimos el cáncer. Somos nosotros. Recuerden, tengo un video, pueden buscarlo en los archivos de la página, tengo un video, el acortamiento de los telómeros. Y ahí te hablo de cómo el estrés agudo e incesante hace que se vayan destruyendo los telómeros y empiezan a bajar todo tu sistema inmunológico y empiezas a sufrir todas las enfermedades que hay por ahí. Nosotros somos los que nos destruimos. Somos nosotros los que nos producimos el cáncer. Y somos nosotros los que nos podemos curar. ¿Sí? A través de 7 semanas, los doctores Simonton emplearon este ejercicio, el ejercicio de relajación de Simonton, y un paciente, el primer paciente con el que trabajaron, un paciente de 72 años con cáncer terminal, se curó. Y como dice él aquí, todo es científico, todo es científico. Entonces, hay estudios que todavía no se sabe
cómo la mente directamente le ordena al cáncer que se retire y se empieza a regenerar los glóbulos blancos y se empiezan a regenerar todas las células. Todo está aquí, muchachos. Todo está en nuestra historia de vida y todo está aquí. Entonces, no seamos discípulos de la desesperanza, seamos discípulos de la esperanza. Hay que buscar ayuda siempre. ¿Sí? Bien. Bueno, a ver, tengo otra pregunta por aquí. Es difícil, pero se puede, Bianca, por supuesto que sí. Se puede. Siempre se puede. Siempre se puede. A ver. Ah, saludo a Nicaragua de parte de mi amigo el loco. Dice, sí, sí. Un, un saludo, un saludo. Un saludo a todos. Un saludo. Bueno, bueno, les agradezco mucho. A ver cuándo nos volvemos a encontrar. Yo espero que pronto, como les estaba diciendo, no se pierdan porque el 19 de noviembre tengo agendado. Esto es lo que quiero ver. Yo creo que necesito contratar a alguien que sepa esto de redes sociales porque para que no me esté dando este problema, se cae la transmisión, vuelve a empezar, se cae la transmisión. No sé por qué Facebook me hace eso, pero bueno. Entonces, no se pierdan porque el 19 de noviembre tenemos agendado, eh, vamos a tener un conversatorio con una colega de Nicaragua, quien yo aprecio bastante, Valera Soledad Damiani, una colega es de Argentina, pero vive en Nicaragua. Ella es máster en psicología educativa o algo así. No he estudiado bien su currículum, me lo tiene que pasar, pero vamos a estar hablando acerca de trastornos de aprendizaje y otros temas infantiles, cómo, ¿verdad? Estos trastornos de aprendizaje se van a empezar a producir desde el vientre, cómo van a afectar a los niños y sobre todo en la actualidad y cómo saber, cómo detectar. Usted que tiene a su hijo, cómo detectar si su hijo tiene un trastorno de aprendizaje. Y también tengo agendado a otro ex compañero de trabajo de la UCN en Nicaragua, que vamos a tocar otro tema interesante, por ahí estamos puliendo, y un profesor compañero mío también de la universidad. Entonces vamos a tener un conversatorio, para que no sea un monólogo, vamos a hacer un conversatorio, solamente estamos viendo este enlace porque ninguno de los que estamos hablando, de lo que les estoy diciendo, ninguno somos expertos, ¿verdad? No, no somos expertos en esto de Facebook Live y de todo eso, no somos tiktokeros ni nada de eso, entonces nos da un poquito de problema la tecnología, pero ya estamos viendo ya estoy hablando con una persona para que me asesore de cómo realizar esos Facebook Live, ¿ok? Bueno, nos vemos prontamente. Gracias por darle like a la página, gracias por seguir la página. Ya pronto somos casi 500 seguidores, les agradezco mucho y nos estamos viendo pronto. Un saludo para todas las personas en Ohio, Estados Unidos, en Costa Rica, en España, que ahí no está siempre pendiente, en Nicaragua y acá en México. Un saludo y nos estamos viendo, chicos. Nos vemos, los alumnos que me acompañan, nos vemos el día de mañana en la clase modificación de conducta que, a ver, dice aquí. El tema es muy amplio, Ingrid. El tema es muy amplio y pues hay que tocar otros temas. Voy a ver de qué manera podemos seguir esta línea para seguir hablando de este tema. El tema es bastante amplio, pero lo más importante es que si ustedes sienten que necesitan ayuda, adelante, por aquí estamos. Bien. Un saludo, les deseo feliz noche de viernes para todos, que estén muy bien. Aquí en México, feliz puente en México. Salimos mañana de vacaciones y entramos hasta el miércoles. Entramos hasta el miércoles a trabajar. Tenemos puentes, son días feriados por la fiesta de muertos, Día de Muertos. Si ven, ya mi esposa, ya mi hija, ya empezaron a hacer el ambiente, ¿no? Hay fantasmas, hay catrinas por aquí y eso es bonito. Entonces, feliz. Ah, Carlitos, un saludo hasta Costa Rica, a Carlitos y a Sebastián.
Feliz Día de Muertos para todos. Es una oportunidad bonita eh, para cerrar en proyectos también este Día de Muertos. Si, si hay alguien que nos precede en la otra vida y sentimos que no le pudimos decir todas las cosas que quisimos, ese es asunto inconcluso y tenemos que sanarlo. Podemos aprovechar este Día de Muertos para trabajar en nosotros. Les agradezco muchísimo el hecho de haber estado aquí conmigo. Ya saben, siempre en los comentarios pueden ponerme el video, después eh, se edita y después ya se pone mejor y me pueden poner acá en los comentarios cuáles son los temas que a ustedes les gustaría que nosotros tratemos y abordemos. Feliz noche de viernes, cuídense mucho y nos estamos viendo. Voy a finalizar la transmisión. Hasta luego. Es un gusto, nos vemos.